¿Te han dicho que el amor cura y resulta que te encadena? Schopenhauer vio el amor como un ardid de la voluntad. No es ternura pura, sino fuerza ciega que nos mueve para perpetuar la especie y con ello sacrificar partes de nosotros. Entender esa mecánica no es frío ni nihilismo, es defensa práctica contra las ilusiones que te consumen. Te mostraré qué advertía Schopenhauer, qué señales ignoras y cómo proteger tu centro sin renunciar a la intimidad. Mira, no es culpa, es mecanismo. Schopenhauer no quería humillar el corazón, quería mostrar la trampa oculta bajo su brillo. Para él, el enamoramiento no es templo de la virtud, sino taller de la voluntad, esa fuerza ciega que asegura la continuidad de la especie, y el romanticismo es su artístico disfraz. Entender eso no despoja la pasión de belleza, la vuelve legible, y la legibilidad es la primera defensa contra la entrega sin retorno. Imagina un teatro nocturno, dos cuerpos entran, las luces buscan su contorno, la música altera la sangre, la escena parece singular, íntima, única, pero tras las bambalinas hay manos que ajustan la escenografía, herencia, hambre, patrones ancestrales, necesidades no resueltas. La voluntad, en silencio, afina la tramoya. Lo que sentimos como amor muchas veces es la orquesta poniendo en marcha antiguos ritmos. La sensación no es solo tuya, es un eco largo de cadenas biológicas y símbolos culturales. El deslumbramiento es real, la trampa también. Schopenhauer lo formuló con dureza. El amor es un ardid de la voluntad de vivir, que nos empuja a reproducirnos y a sacrificar la autonomía por la ilusión de encuentro. Pero no confundas diagnóstico con moral. No se trata de demonizar el afecto, se trata de identificar si te has convertido en objeto de un plan que no firmaste. Pregunta sencilla: ¿mi deseo me impulsa hacia creación y plenitud o me empuja a perder proyectos, silencio, piel propia? Si la respuesta duele, hay que mirar. El primer rasgo del engaño romántico es la idealización. De repente, el otro no tiene historia. Es avatar de una falta que creías irreparable. Eso sucede porque la voluntad, maestra en economías, selecciona rasgos que encajan con tu necesidad y los amplifica hasta convertirlos en prueba divina. La voz se vuelve sinfonía. Un gesto inocente opera como llave. Lo que vieron tus ojos es menos el otro que el molde que habías guardado en secreto. La idea se instala. Por fin, esto era lo que buscaba. Y entonces tu brújula interior se apaga. Segundo signo: urgencia por fusión. El enamoramiento funcional pide fusión porque la especie necesita vínculo estable. La biología presiona: cercanía, resonancia, sincronía. Esa urgencia, que puede sentirse como calor sagrado, muchas veces exige la disolución de límites personales. Proyectos se enfrían, amistades se trasladan, hábitos se modifican. A cambio de eso, viene la promesa, velada, de pertenencia. Ten en cuenta que la promesa y el contrato son dos cosas distintas. La promesa es mito, el contrato es medida. Si tu vínculo avanza sin contratos que protejan tu estructura, estás en riesgo. Tercero, la aceleración narrativa. Las parejas que funcionan como fantasía comparten una historia que salta etapas. Compromiso, planes, renuncias tempranas. La voluntad se apresura a fijar un destino porque su misión es la réplica, crear otro ser que continúe. Esa prisa no es romanticismo heroico, es ejecución. Un test: si todo avanza rápido y tú sientes que no has explicado tu mapa personal, trabajo, proyectos, límites, baja la velocidad. Respira. La prisa confunde la emoción con la decisión. La buena noticia es que estos mecanismos dejan huellas, son rastreables. Aquí tienes un protocolo práctico para detectar la trampa antes de perder territorio. Registro de 3 días. Cada vez que sientas exaltación, anota: detonante, intensidad, 1-10, pensamiento inmediato, y qué perdonas en ti o en otros en ese momento. Revisa al tercer día patrones. Si repetidamente perdonas límites, hay idealización en curso. El espejo de la pregunta. Antes de decir sí a algo importante,
mudanza, renuncia de proyectos, cambiar agenda. Pregúntate, ¿lo hago por deseo propio o para mantener esta alianza? Si la respuesta no es clara en 24 horas, pospón la prueba del proyecto. Señala un objetivo personal no negociable, un trabajo, un curso, una obra. Si la relación lo pone en riesgo antes de 3 meses, evalúa. No es frialdad, es cuidado. Amar informado no es renunciar a la pasión, es dejar que la pasión coexista con tu estructura. Schopenhauer te pide lucidez, no abstinencia. Más allá del diagnóstico, el capítulo ofrece herramientas de intervención emocional. Cómo resistir el arrastre sin apagar el calor. Son prácticas concretas, simples y brutales en su eficacia. Ejercicio 1. La pausa ritual. Cada vez que la emocionalidad suba del 7 en tu escala interna, detén el impulso con una pausa de 72 horas. No respondas a propuestas que transformen tu vida en ese lapso. Es tiempo de enfriamiento. Durante las 72 horas, escribe una carta sin enviar. Describe lo que sientes, lo que temes perder y lo que te gustaría mantener. La pausa devuelve agencia. La carta te hace visible a ti misma. Ejercicio 2. El inventario de prioridades. Haz una lista de 10 elementos que sostienen tu continuidad. Familia, salud, proyecto X, ingresos, amistades, etc. Prioriza los 3 primeros. Comunica esos 3 a una persona de confianza. Si una relación nueva no respeta esos 3 pilares, la relación está pidiendo demasiado. Comparte con claridad lo que no cedes. Ejercicio 3. El mapa de proyectividad. En una columna escribe lo que admiras del otro. En otra, lo que temes en ti que busca cubrir eso. Si hay coincidencias grandes entre lo que admiras y lo que temes, primer síntoma de proyección. La proyección no invalida la atracción, sí exige acuerdos para que no devore. También propondré scripts breves para conversaciones donde la ternura se disfraza de demanda. Úsalos como herramientas, no como guión rígido. Script para negociar tiempo propio. Siento que esto avanza muy rápido y quiero cuidar lo que somos. Tengo un proyecto ritual que no puedo abandonar. Necesito que aceptes mi tiempo. ¿Podemos acordar días, horarios en los que soy innegociable? Este simple enunciado pone límites sin negar deseo. Es firme y tierno a la vez. Script para hablar de independencia emocional. Me encanta estar contigo, pero he notado que cuando me olvido de mis cosas, pierdo mi centro. Quiero que sigamos compartiendo sin que yo me diluya. ¿Cómo podemos ayudarnos a mantenernos plenos sin fusionarnos? La pregunta convierte la queja en alianza. Más adelante, cuando la relación ya existe, implementa ritos protectores, noches de proyecto propio, fines de semana de silencio laboral para recargar creatividad, jornadas mensuales donde cada uno presenta su trimestre personal. Los ritos crean fronteras afectivas donde el amor puede circular sin anular. Schopenhauer no proponía esto en términos de ternura modernizada, pero su advertencia implícita exige instituir estas prácticas. La voluntad puede ser amiga si la programas. Hay además una dimensión estética que debes considerar. La cultura romántica alimenta la trampa con imágenes, canciones, cine, novelas. No es casual, esas imágenes estandarizan lo que la voluntad necesita. Hacer conciencia estética implica desmontar modelos, ver películas con mirada crítica, leer autores que problematizan la fusión y construir un imaginario personal, símbolos que honran tu autonomía y tu deseo a la vez. Un ejemplo práctico. Elige una canción que simbolice tu independencia y otra que simbolice tu entrega medida. Alterna su escucha en momentos claves para condicionar tu respuesta emocional. Por último, la ética del cuidado. Schopenhauer no exime la compasión, la exige pero informada. Amar sin destruir implica asumir responsabilidad por el otro y por ti. Si decides seguir, hazlo con reglas explícitas. Acuerden límites saludables, calendarios de independencia y cláusulas de revisión, cada 3 meses, por ejemplo. No es burocracia, es arquitectura del cuidado. El amor, bajo la mirada de Schopenhauer, no es condena sin belleza.
Es advertencia con posibilidad. Si reconoces las manos que mueven la escena, recuperas espacio para elegir. Y elegir desde la claridad no empobrece la pasión, la dignifica. Cierro este capítulo con una invitación práctica, pequeña, casi ritual, que resume todo lo dicho. Durante las próximas 2 semanas, aplica la pausa ritual la primera vez que sientas embeleso alto. Haz el inventario de prioridades y resuélvelo en voz alta frente a un espejo. Practica un script de límites con alguien de confianza. Observa lo que cambia. Observa cómo la ternura, vista bajo la luz del mecanismo, puede transformarse en elección que preserva tu centro. Schopenhauer no propone llevar siempre la antorcha del escepticismo. Propone que antes de entregarte por completo, mires las cuerdas. Si decides bailar, baila sabiendo qué manos te sostienen y quién decide el ritmo. Esa lucidez te convierte en partícipe consciente, no en marioneta enamorada. Y en esa diferencia, entre la entrega ciega y la entrega elegida, reside la libertad afectiva. Mira con atención. El amor promete completud, pero lo que entrega muchas veces es reflejo. Schopenhauer observaba que la atracción no surge de armonías espirituales, sino de carencias biológicas y disposiciones ocultas. Lo que llamamos mitad perfecta es, en verdad, una pieza que la voluntad encaja para asegurar descendencia, incluso a costa de nuestra libertad. La sensación de haber encontrado al ser destinado no es prueba de destino, es cálculo inconsciente, ingeniería de la especie disfrazada de magia. El espejismo comienza con la proyección. Lo que creemos admirar en el otro suele ser un vacío que necesitamos cubrir. Si uno es frágil, busca fortaleza. Si uno se siente opaco, se deslumbra con quien brilla. Pero esa complementariedad, que al inicio fascina, se vuelve trampa cuando se exige que el otro cargue con lo que tú no quisiste trabajar en ti. Schopenhauer advirtió que la voluntad no se interesa en tu desarrollo, sino en la mezcla de características que asegura la supervivencia de la descendencia. Por eso, la pareja ideal en términos biológicos puede ser la peor en términos existenciales. El mito romántico transforma esta mecánica en epopeya. Nos hace creer que, sin la otra persona, estamos incompletos. Esa narrativa arranca la autonomía de raíz, porque instala la idea de que tu ser está fracturado y solo otro puede repararlo. La consecuencia es devastadora. La dependencia afectiva deja de ser accidente y se convierte en condición. Lo que se nombra amor se convierte en adicción, y la adicción devora lentamente la voluntad individual. Piensa en un espejo roto que refleja tu silueta partida. Te acercas y crees que la otra mitad está ahí, aguardando en el reflejo. Pero no es un ser autónomo, es tu fractura convertida en imagen. El peligro está en que al abrazar esa imagen, confundes reparación con unión y terminas diluyéndote. No es amor lo que se construye ahí, sino un contrato secreto con tu vacío. Para detectar este espejismo, hay que someter la atracción a preguntas implacables. ¿Lo que busco en el otro es algo que admiro o algo que temo en mí? ¿Lo que me calma es su compañía o el hecho de que anestesia mi carencia? ¿Puedo sostener mi identidad completa si esa persona desaparece mañana? Estas preguntas desnudan la diferencia entre vínculo sano y trampa biológica. El amor que necesita amputar tu individualidad para subsistir no es amor, es estrategia de la voluntad. La complementariedad aparente genera además dinámicas de poder. Uno se convierte en sostén, el otro en carga. Uno brilla, el otro se apaga. Esa oscilación no tarda en producir resentimiento, dependencia, control. El espejismo inicial, nos completamos, degenera en prisión silenciosa. Quien parecía tu salvación se convierte en tu carcelero. Y lo más cruel, ambos son víctimas del mismo error. Ninguno fue victimario en esencia. Ambos obedecieron a la misma fuerza ciega que disfrazó necesidad de destino. Schopenhauer aconsejaba mirar este fenómeno con crudeza. El amor no nace para hacernos felices, sino para perpetuar la especie. Pero esa verdad no debe deprimirnos, debe liberarnos.
porque si sabemos que la complementariedad puede ser una trampa, podemos empezar a buscar un tipo de unión distinto, no la que cubre vacíos, sino la que respeta plenitudes. No la que exige sacrificio de identidad, sino la que se convierte en alianza de dos autonomías. ¿Cómo se construye esa alianza? Primero, reconociendo el espejismo. Después, trabajando lo que temes en soledad, la fragilidad, la falta, la inseguridad. Solo quien se ha hecho cargo de sus sombras puede entrar en relación sin exigir al otro que las lleve. Un vínculo sano no es un trueque de carencias, es un encuentro de fortalezas. Dos individuos que, completos en sí mismos, deciden compartir camino sin transformarse en muletas mutuas. Ejercicio práctico. Durante una semana, cada vez que sientas atracción intensa, registra qué rasgos exactos te fascinan del otro. Luego, escribe qué parte de ti misma se siente débil frente a esos rasgos. Al final de la semana, identifica patrones. Descubrirás que muchas veces lo que admiras es lo que desearías desarrollar en ti. Esa conciencia desarma el espejismo. No niega la atracción, pero la coloca en su sitio. Otro recurso es el test de autonomía. Pregúntate, si mañana pierdo a esta persona, ¿qué pierdo realmente? ¿Pierdo amor o pierdo la ilusión de completud? Si la pérdida duele más por la idea de volver a estar incompleto que por la ausencia del otro como ser único, estás bajo el dominio del espejismo. La complementariedad es un artificio poderoso porque apela a la herida más antigua, el miedo a la soledad. Y sin embargo, la paradoja es brutal. Nada genera más soledad que fundirse con alguien para no estar solo. La fusión borra los límites y en ese borramiento, uno de los dos termina desapareciendo. Entonces, el espejismo inicial de unión desemboca en el desierto más cruel, el de haber perdido la propia voz en nombre de un amor que nunca fue amor. El camino de salida no está en negar la atracción, sino en domesticarla. Amar puede ser elección consciente si recordamos la advertencia de Schopenhauer. Lo que parece unión predestinada puede ser solo la voluntad disfrazada. La pregunta no es ¿me completa esta persona?, sino ¿puedo seguir siendo yo mismo a su lado? Esa diferencia separa la cárcel de la alianza. Así, el espejismo de la complementariedad se convierte en espejo. En lugar de buscar mitades que reparen, comienza la tarea de construirse entero. Y cuando dos enteros se encuentran, lo que surge ya no es trampa biológica, sino pacto de libertad. El amor entonces deja de ser mecanismo y se transforma en elección. Y elegir con claridad, en este territorio de sombras, es la forma más radical de resistencia. Detente un instante y observa. Cada historia de amor lleva una cicatriz escondida. Schopenhauer lo sabía, y por eso hablaba del sufrimiento como la materia prima de todo vínculo humano. No amamos en el vacío, amamos desde la herida, desde lo que nos falta, desde lo que nos duele. Y lo más perturbador, el dolor no solo acompaña al amor, lo moldea, lo dirige, lo sostiene en secreto como un arquitecto silencioso. El enamoramiento se presenta como una llamarada luminosa, pero bajo esa luz palpita un miedo oscuro. Perder, ser rechazado, quedar solo. El dolor anticipado es la sombra que da forma a la pasión. Sin la amenaza de la pérdida, la emoción se desvanece. Por eso, la intensidad del amor es inseparable de su fragilidad. Amamos porque tememos, deseamos porque sabemos que podemos perder. Schopenhauer fue implacable al señalarlo. Lo que nos atrae con fuerza suele ser aquello que más capacidad tiene de herirnos. La voluntad nos empuja hacia un otro que puede destruirnos, porque sin ese riesgo no habría impulso, no habría vértigo. El dolor se convierte en condición de posibilidad del amor. Es la base secreta sobre la cual levantamos la ilusión romántica. Imagina una catedral gótica en ruinas. Los arcos aún se elevan hacia el cielo, pero cada piedra recuerda un derrumbe. Así es el amor. Lo que parece una construcción sublime está hecho de fragmentos, de pérdidas, de grietas. La belleza está en la tensión entre lo que sostiene y lo que amenaza con caer. Y lo más inquietante,
lo sabemos, y aún así entramos, como peregrinos hipnotizados, a adorar en ese templo de fragilidad. El dolor aparece primero como miedo, luego como sacrificio. En nombre del amor aceptamos concesiones que jamás aceptaríamos en otro terreno. Callamos, cedemos, esperamos, sufrimos. Y cada concesión alimenta la narrativa de que cuanto más se sufre, más auténtico es el vínculo. Pero esa lógica es venenosa. Convierte la herida en medalla y la dependencia en virtud. El amor deja de ser espacio de libertad y se vuelve ritual de sufrimiento. El arquitecto trabaja en silencio. A cada momento de placer coloca un cimiento de angustia. A cada promesa de eternidad le incrusta la posibilidad de traición. Por eso, cuanto más intensa es la pasión, más profundo es el dolor que aguarda en la sombra. Es un equilibrio perverso. Cuanto más alto sube la torre, más devastadora será la caída. ¿Es posible amar sin dolor? Schopenhauer respondería que no. El dolor es el precio inevitable de dejarse arrastrar por la voluntad. Pero el filósofo también abre una rendija de escape, el reconocimiento lúcido de esta dinámica. Si sabemos que el sufrimiento está inscrito en la experiencia amorosa, podemos empezar a elegir qué dolores valen la pena y cuáles son solo cadenas inútiles. Hay dolores fértiles y dolores estériles. El fértil nos transforma, nos obliga a crecer, a enfrentar nuestras sombras. El estéril nos marchita, nos hunde en la dependencia y en la repetición de patrones tóxicos. El arte consiste en distinguir uno del otro, y esa distinción solo llega con la conciencia. Mirar de frente las dinámicas, reconocer cuándo el dolor nos está esculpiendo y cuándo nos está triturando. Ejercicio de confrontación. Escribe las 3 experiencias más intensas de amor que hayas vivido y anota, sin filtros, los dolores que acompañaron cada una. Luego pregunta, ¿qué aprendí de ese sufrimiento? ¿Hubo transformación real o solo desgaste? Esta práctica revela la huella arquitectónica del dolor en tu biografía amorosa. El problema es que muchos confunden la intensidad del sufrimiento con la profundidad del amor. Creen que sin tormento no hay autenticidad, y esa creencia los condena a repetir relaciones destructivas, adorando el dolor como si fuera prueba de devoción. Schopenhauer nos advierte, esa adoración no es noble, es manipulación de la voluntad que se alimenta de tu entrega sin tregua. El camino lúcido exige otra actitud, abrazar el dolor inevitable, pero rechazar el dolor impuesto. Aceptar que amar es exponerse, pero no confundir exposición con autodestrucción. El dolor arquitecto nos recuerda que no hay vínculo sin riesgo, pero también nos invita a edificar sobre bases más firmes. No es cuestión de eliminar el sufrimiento, sino de domesticarlo. La lección final de este capítulo es áspera pero liberadora. El amor verdadero no es aquel que evita el dolor, sino aquel que transforma el dolor en fuerza. En lugar de hundirte en la herida, aprendes a leerla como mapa. Cada cicatriz se vuelve guía. Cada pérdida se convierte en advertencia. Y así el arquitecto ya no trabaja en la oscuridad, trabaja a la vista, bajo tu mirada consciente. Cuando entiendes esto, el amor deja de ser una ruleta ciega y empieza a ser elección radical. Ya no entras en la catedral en ruinas como víctima fascinada, sino como constructor que sabe dónde poner los pies. El dolor sigue allí, inevitable, pero deja de ser verdugo. Se convierte en maestro. Y esa transformación es lo que Schopenhauer, con su crudeza, nos invita a realizar. Mirar el sufrimiento sin disfrazarlo, y desde ahí, aprender a amar de otra forma. El amor promete cielo, pero entrega cadenas invisibles. Eso es lo que Schopenhauer desenmascaró con su frialdad quirúrgica. Lo que llamamos amor romántico no es más que un disfraz, un escenario cuidadosamente preparado por la voluntad de vivir para asegurarse la continuidad de la especie. El poeta lo celebra como éxtasis, el novelista lo pinta como destino, pero el filósofo ve la trampa. No amas a esa persona como crees, amas lo que tu instinto ha decidido que necesitas para perpetuarse. La ilusión es poderosa porque se disfraza de libertad. Crees que eliges, pero eres elegido. Crees que buscas placer,
pero en realidad te busca el instinto de reproducción. Es la máscara más elaborada de la voluntad, hacerte sentir sublime aquello que en esencia es biología encadenada. Por eso el enamoramiento es ciego, irracional absoluto. No tolera dudas. Si dudara, la trampa se revelaría y todo el teatro se derrumbaría. Schopenhauer lo comparaba con un hipnotismo colectivo. Dos seres se miran, creen haberse encontrado en el universo, pero lo que realmente ha ocurrido es que la voluntad ha calculado la combinación genética que más conviene. Y para que nadie lo descubra, te envuelve en un delirio emocional, la promesa de alma gemela. Ese es el narcótico más eficaz que jamás se haya inventado. La trampa romántica se sostiene en símbolos, la eternidad, la fidelidad, la fusión de almas. Pero cada símbolo oculta un cálculo frío. La eternidad es simplemente la exigencia de la especie de asegurar la descendencia durante el mayor tiempo posible. La fidelidad es la necesidad de proteger los recursos invertidos en la crianza, y la fusión de almas no es más que el enmascaramiento lírico de la unión carnal. Lo que parece sublime es estrategia. Lo que parece trascendencia es pura biología. El problema surge cuando el individuo, ignorante de esta manipulación, entrega su vida entera a la ilusión. Se sacrifica, renuncia, se obsesiona, creyendo que su sufrimiento es prueba de amor verdadero. En realidad, está sirviendo como marioneta de una voluntad ciega que no conoce compasión. El amor romántico, entonces, no es tanto una bendición como un teatro que esclaviza. Imagina un escenario barroco, cortinas rojas, luces brillantes, actores apasionados. Todo parece vibrar de sentido, pero detrás de las cortinas, un titiritero invisible mueve los hilos. Eso es el amor romántico según Schopenhauer, un espectáculo grandioso que nos mantiene fascinados mientras alguien más, la voluntad, decide el guión. ¿Cómo resistirse a una ilusión tan perfecta? La mayoría no lo logra. Prefieren el engaño porque resulta más dulce que la verdad. Prefieren el espejismo de la fusión antes que la crudeza del instinto. Pero el filósofo insiste, quien quiera ser libre debe mirar detrás del telón, aunque duela. La verdad es amarga, pero emancipa. La mentira es dulce, pero encadena. Aquí surge una pregunta brutal. ¿Es posible amar sin quedar atrapado en la trampa romántica? Schopenhauer sugeriría que solo una conciencia despierta podría lograrlo. Una relación sin ilusión absoluta, sin adoración ciega, sin perder la identidad en el otro. Un vínculo que no se disfrace de eternidad ni de destino, sino que asuma su fragilidad y su carácter efímero. Amar no como posesión, sino como encuentro lúcido. Ejercicio de confrontación. Piensa en tu relación más intensa y enumera las promesas que allí circularon. Eternidad, exclusividad, alma gemela. Ahora pregúntate, ¿cuántas eran compromisos reales y cuántas eran ilusiones proyectadas por tu deseo? Esa distinción puede ser dolorosa, pero es el inicio de la libertad. El amor romántico seguirá existiendo, porque la voluntad necesita su teatro. Pero tú puedes elegir si serás espectador pasivo o crítico consciente. Puedes disfrutar la obra, pero sabiendo que es obra, no realidad. Esa distancia es poder. Te permite amar sin esclavizarte, entregar sin perderte, sentir sin adorar falsos dioses. El desenlace de este capítulo es claro. La ilusión romántica es inevitable, pero tu ceguera no lo es. El amor puede seguir siendo fuego, pero ya no será trampa si enciendes la antorcha de la lucidez. Y ese es el gesto más radical contra la voluntad. Amar con los ojos abiertos, sabiendo que el escenario es artificio, pero el fuego que sientes, aún manipulado, puede transformarse en arte de vivir. Todo amor lleva en sí mismo una deuda secreta, una deuda que no se paga con flores ni promesas, sino con sufrimiento, con tiempo, con la inevitable herida de la pérdida. Schopenhauer advertía que detrás de cada exaltación amorosa se esconde un costo que casi nadie calcula: la sumisión a la voluntad y la renuncia a la propia libertad. El enamorado cree ganar plenitud, pero lo que realmente obtiene es dependencia.
El otro se convierte en centro del universo, y en ese instante nace la vulnerabilidad más peligrosa. La vida ya no se pertenece a uno mismo, sino que queda suspendida en el vaivén de otra voluntad, igualmente ciega, igualmente sometida al mismo teatro. Quien ama intensamente, decía el filósofo, se convierte en rehén de sus propios afectos. El precio oculto del amor se revela en tres planos. Primero, el dolor de la incertidumbre. Segundo, la angustia de la posesión. Y tercero, la tragedia de la pérdida. La incertidumbre porque nadie puede garantizar la permanencia de lo que hoy parece eterno. La posesión porque todo amante teme que lo amado se desvíe, y en esa sospecha nace el germen de los celos. La pérdida porque la vida misma, tarde o temprano, arranca de nuestras manos lo que creíamos nuestro. La paradoja es cruel. Amamos porque sentimos que el otro nos completa, pero en esa misma entrega quedamos incompletos sin él. Nos unimos buscando fortaleza, pero terminamos más frágiles. El amor es, en su esencia, una promesa que siempre se traiciona, porque ninguna unión puede escapar a la fugacidad del tiempo. Schopenhauer lo describió con crudeza. Lo que parece el mayor bien es, en realidad, la fuente de la mayor miseria. El mismo fuego que enciende la pasión es el que devora la tranquilidad. Amar es aceptar el vértigo de lo efímero, aunque la voluntad lo disfraza de eternidad. Y cuanto más intensa es la pasión, más profundo será el vacío cuando se extinga. Imagina un templo en ruinas. En su día fue esplendor, música, adoración. Hoy quedan solo columnas quebradas y ecos de lo que fue. Así es la memoria de un amor pasado, un lugar sagrado convertido en ruina inevitable. El precio del amor no es solo lo que entregamos mientras dura, sino también lo que nos queda después. Cicatrices, nostalgias, silencios que pesan. ¿Significa esto que el amor debe evitarse? Schopenhauer diría que sí, que la renuncia es el camino hacia la paz. Pero su propia filosofía revela otra tensión. Aunque quisiéramos huir, la voluntad nos arrastra de nuevo al teatro. Entonces, la verdadera sabiduría no consiste en negarse a amar, sino en amar con conciencia, sabiendo que cada gozo lleva inscrito su duelo y cada caricia anticipa una ausencia. La pregunta final es si ese precio merece ser pagado, y aquí el filósofo no dicta sentencia, simplemente desnuda el contrato oculto. Cada individuo debe decidir si prefiere la calma del desapego o la tempestad del amor, sabiendo de antemano que ninguna elección es gratuita. El amor es fuego que alumbra y quema, agua que sacia y ahoga, es exaltación y ruina, éxtasis y cadena. El precio oculto no puede evitarse, pero puede elegirse cómo pagarlo, con resignación ciega o con lucidez despierta. Esa es la advertencia de Schopenhauer, y esa es la elección que queda en tus manos.